Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a el agua en las comunicaciones. Hoy vamos a tener una sesión completamente distinta a las anteriores, en donde ustedes van a trabajar mucho. Va a ser una sesión muy interactiva. Ahora debo de presentarles a Anders Salman. Para los que han estado con nosotros desde 2021, creo que fue la primera vez cuando se unieron a nosotros en estos programas. Anders es un coach en presentaciones y es comunicador y científico. El programa de hoy es una clase magistral sobre comunicación científica por parte de Anders. Así que afilen su cerebro, sus mentes, su atención y todo lo demás para lo que nos trae Anders el día de hoy. Muchas gracias, Gorel. Y muchas gracias por invitarme de nuevo para darles algunos consejos de cómo mejorar sus habilidades de comunicación. Me voy a dirigir a todos ustedes como si fueran investigadores, pero estas herramientas y trucos de los que les voy a hablar el día de hoy se pueden aplicar a otros proyectos que ustedes realicen o que hayan estado realizando hasta hoy. Pasaremos 90 minutos juntos y vamos a ver cómo afinar su mensaje. Esta sesión se divide en dos partes. La primera parte es donde les daré herramientas y trucos de cómo hacer una buena presentación, como un guión para presentar su investigación. Para los que ya han estado con nosotros antes, muchos de los conceptos ya les serán familiares. Les invito a que hagan el ejercicio una vez más, porque yo he tenido gente que he estado en mis talleres varias veces y dicen, cada vez nos traes algo nuevo. Siempre se prende una nueva lucecita de información y los ejercicios los haces distintos cada vez. La segunda parte se tratará de que ustedes me den un breve guión acerca de su investigación o su trabajo, donde ustedes puedan aplicar las herramientas que yo les voy a presentar. Y después les voy a pedir que se voluntarien para que yo les dé retroalimentación y opinión. La segunda parte va a ser como una masterclass, una clase magistral donde aprendan cómo aplicar estas herramientas para su tema en particular y su personalidad en particular. Ahora bien, este coaching no es para revisar su desempeño, no, es solamente acerca de lo que ya les mencioné. Cómo aplicar estas herramientas a su propio tema y a su presentación. Porque eso es lo que más me piden. Bueno, pero ¿cómo aplico esto en mi área de trabajo? Ahora, hacer esto frente a todos los demás les va a dar a los demás nuevas ideas acerca de cómo pueden aplicar estas herramientas. Es decir, este no va a ser un servicio solo para ustedes, sino será un servicio para todo el grupo y para toda la comunidad. Yo le voy a pedir al equipo que no se grabe ni se publicite para nada esta sesión en donde ustedes den sus presentaciones. Cuando sea tiempo del coaching en vivo, hagan sus anotaciones en el chat, pero no den retroalimentación. Les voy a dar trucos de cómo presentar y comunicar su investigación en una forma que involucre al público. Probablemente ya sepan ustedes cómo dirigirse a sus colegas, a sus compañeros. Estamos hablando en este caso cuando salen de ese mundo al que pertenecen. Les voy a hablar como científicos, pero el concepto del taller funcionará para cualquier otra área de especialización. O si son comunicadores, expertos, le pueden dar a esta reunión como que un sentido de train the trainers o enseñando a los profesionales. Esta va a ser una sesión muy práctica, como ya les mencioné. Tomen pluma, hoja, les voy a dar ejercicios que tendrán que hacer frente a su computadora. Así sacarán muchísimo más valor de este taller si me siguen paso a paso. ¿Les parece bien? Levanten sus manitas aquí en Zoom, muéstrenme sus manos para saber que todos están conmigo, que todos están de acuerdo en cómo manejaremos este taller. Creo que en Zoom pueden levantar la mano o no, pueden mostrar la mano, así o no.
mostrar la manita. Sí, está debajo de reacciones. Ahí pueden levantar la manita, es correcto. Perfecto, muy bien. Fenomenal. Fantástico, puedo ver que todos están conmigo y les agradezco muchísimo por su participación. Lo que quisiera es decirles que voy a hablar mucho durante la primera sesión, pero si tienen preguntas durante la sesión, anótenlas en el chat y procuraremos responder sus preguntas cuando tengamos sesión de preguntas y respuestas antes de que ustedes hagan su guión. Comencemos. Después de esta sesión tendrán una estructura para hacer una presentación, herramientas para crear ese guión o presentación y tendrán más ideas de cómo generar su guión. Vamos a utilizar de nuevo la función de manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una o varias presentaciones aburridas en toda su vida? ¿Cuántos han escuchado una o probablemente varias presentaciones no tan agradables o entretenidas? Puedo ver que casi todos ustedes han escuchado alguna presentación aburrida. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes durante toda su vida, una vez o dos veces, se han dado cuenta que han hecho una presentación aburrida? Yo desde luego que sí he hecho alguna. Soy testigo. Gracias, gracias por su honestidad también. Gracias, gracias. He estado pensando en esto. ¿Qué es lo que hace que una presentación no involucre tanto al público? En mi opinión, hay dos elementos principales aquí. En primera instancia, queremos decir todo en orden cronológico, orden lógico, como nosotros pensamos que es más lógico. Problema número uno, la estructura de la presentación. Pronto les daré una estructura para hacer una presentación. Lo bueno de esta estructura es que funciona para presentaciones cortas y presentaciones largas también. Ahora, lo segundo aquí es que a menudo incluimos demasiada información. Les voy a mostrar un error que mucha gente comete. Si tienen mi video podrán ver aquí esto. ¿Han visto este tipo de presentación? Si nosotros decimos que este círculo representa todo lo que ustedes saben acerca de un tema y este pequeño cuadro representa el tiempo que tiene una persona para hablar acerca de ese tema, mucha gente trata de hacerlo así. Trata de meter en este pequeño recuadro todo lo que saben o conocen. Probablemente han visto este tipo de presentación en donde el presentador dice, tengo 10 minutos, tomo mis presentaciones de 2 horas y hablo más rápido. No puede ser. Esta es una receta para el desastre. Toman demasiada información. El público se siente confundido, no sabe lo que es importante. A menudo ustedes hablan muy rápido, no se toman su tiempo. Nunca lo hagan así. Mejor elijan lo más importante, las partes más eficaces acerca de su investigación y su proyecto para compartirlo al público. Esto, desde luego, significa que el público no va a saber todo acerca de su investigación, pero eso está bien porque es imposible hacer eso. Ustedes son los expertos que están compartiendo. No pueden esperar que el público sepa tanto de ustedes y de su investigación como ustedes pretenden. Su objetivo tiene que ser para cada presentación que den, que el público les haga preguntas. Su trabajo es dar una presentación inspiradora para que algo se encienda en sus mentes y les hagan muchas preguntas de interés. Un pitch o un guión es algo que inicia una conversación, porque a menudo nosotros creemos que tenemos que incluir toda la información en la presentación y que no debe haber preguntas después. Entonces el público se sienta allí y se queda pensando qué va a suceder, pero no, se trata de lo contrario.
la gente debe de interesarse en su tema. La gente se interesa cuando no lo sabe todo. Cuando ustedes dejan preguntas sin responder, la gente se interesa más. Entonces el público empieza a pensar, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué va a suceder ahora? Así que si nosotros queremos encender el interés de la otra pregunta para que empiece a hacer preguntas o hacer comentarios acerca de su proyecto, el tema aquí es, ¿qué es lo más interesante que ustedes puedan compartir de su investigación? Eso siempre lo deben de recordar durante su presentación, compartir lo más interesante. Entremos en acción. La manera en la que esto va a funcionar es que yo les voy a hacer un conjunto de preguntas para cada pregunta. Les voy a dar 1 minuto para responder esa pregunta. Por favor, no traten de pensar en la respuesta perfecta para cada pregunta, porque no existe respuesta perfecta. Mejor yo les pido que anoten tantas respuestas como les sea posible durante el minuto que les voy a dar para responder. Tantas respuestas como puedan. Tomen lo primero que venga a su mente, porque no existe una sola forma de responder estas preguntas. Hay muchas. Si hacen esto, vamos a tener bloques de construcción, bloques para construir sus guiones para sus presentaciones. Esta es la manera en la que yo creo que se debe de estructurar una presentación. Mucha gente se sienta frente a un PowerPoint vacío con viñetas frente a ellos, pero si ustedes se sientan primero con papel y pluma, pueden pensar primero qué quieren transmitir y decir, y después piensen cómo pueden mejorar su mensaje con visuales o con otros materiales y así convertir su presentación en una mucho mejor. Lo primero entonces que vamos a hacer ahora es decidir sobre una gran idea. ¿Y qué es esto? El mensaje principal que quieren transmitir con su presentación. Aquí es donde mucha gente se equivoca. No saben cuál es la gran idea, no tienen la buena idea. Piensan, debemos dar una presentación con tanta información como sea posible, que el público decida lo que es importante y ya. Como les dije antes, eso es imposible, así que ustedes tienen que hacer el trabajo antes. Tienen que elegir cuál es la gran idea que quieren transmitir. Si lo pongo así, ¿cuál es el tema que quiero que el público recuerde acerca de mi investigación o mi proyecto? Si solamente hay un tema que quieren ustedes que recuerden las personas del público, ¿cuál sería ese tema? Esa tiene que ser una oración breve y activa. Déjenme darles un ejemplo. Hans Rosling, un comunicador grande sueco, es uno de los mejores. Les voy a mostrar una parte de su TED Talk de hace muchos años para que vean la gran idea que quieren transmitir. El TED Talk lo hizo famosísimo. Por favor, déjenme mostrarles un extracto de esto y ahí pensamos. Hans Rosling. En 1962 hubo un grupo de países industrializados con familias pequeñas y vidas muy longevas. Los países en comunicación tenían familias grandes y tiempo corto. ¿Qué queríamos ver? Queríamos ver la diferencia entre estos tipos de países. ¿Cómo cambiaban las familias grandes y la expectativa de vida? Entonces pensamos en esto. Países de América Latina se mueven hacia familias más pequeñas, las amarillas en los países árabes tienen familias más grandes. No, son más longevos. Los africanos siguen aquí, esto es India. Indonesia se mueve aquí rápidamente y en los 80 tenemos un cambio entre los países africanos. Es un milagro el que sucede en los 80. Se empieza a promover la planeación familiar. Se mueven hacia ese cuadrante. Después tendremos una epidemia que afecta y todo el resto del mundo se sube a la esquina superior derecha con familias más pequeñas y mayor longevidad.
cuál era el mensaje principal de Hans Rosling. No era, miren qué increíbles mis gráficas, qué simpático soy, que puedo hablar como un comentador de deportes sobre estas gráficas. No, él quería compartir la gran idea de que el mundo va mejorando mucho más de como lo veíamos. Quería cambiar el concepto de países desarrollados y países en vías de desarrollo para decir que nos íbamos pareciendo. El mundo está mejorando, esa era la gran idea para sus presentaciones. En otras presentaciones que él dio ya no usó estas gráficas, utilizaba cajas, papel de baño. Me acuerdo que en una ocasión en Tolberg participé con él. Yo era el gerente de producción y dijo, necesito 20 cajas de cartón en 10 minutos. Entonces el mensaje principal siempre fue el mismo. No importaba qué medios o herramientas él utilizara para compartir este mensaje. Suena tal vez muy exagerado dar un mensaje como este de que el mundo se está volviendo un lugar mejor, pero todos tienen que tener una gran idea que quieren transmitir, y si tienen dificultad encontrando su tema, su gran idea, piensen, ¿qué es el tema que quiero compartir? Tal vez el público sepa algo acerca de esto, tal vez sepa acerca de esto, pero yo quiero agregar este tema a la conversación. Aquí es en donde yo quiero compartir con ellos nuevo aprendizaje, que se vayan a casa y cuenten esto que aprendieron de mi presentación. Ahora tendrán un minuto para pensar qué es lo que quieren que el público recuerde de su investigación. Tienen un minuto, escriban tantas ideas como les sea posible, empezando ya. Ya pasó un minuto. Pueden tener varias ideas en una presentación más grande y también mejores ideas dependiendo del público al que le estén hablando. Si hablan a legisladores será un tema, si hablan a chicos de 10 años el tema será otra cosa. Para este guión les pido que elijan una de las grandes ideas que acaban de escribir. Recuerden, les quiero comentar que la estructura es muy importante cuando damos una presentación. Les doy una sugerencia de estructura para su presentación y se ve como esto. Primero, comiencen explicando el problema principal sobre el que investigan. Después hablen sobre la solución, los resultados que esperan, y después hablen de quién se beneficia con dichos resultados y terminan con una acción que le ofrecen al público. Vamos a cubrir esos temas de manera independiente, pero anoten la estructura, por favor, para que la tengan frente a ustedes y después puedan ir agregando piezas a cada uno de estos temas que conforman la estructura de su presentación. Comenzaremos con el problema. ¿Cuál es la forma más eficaz de involucrar al público? ¿Cómo les pueden escuchar de forma inmediata? Bueno, pues es contándoles una historia. Hay algo acerca de las historias que atrapan nuestra atención. Nos sentamos allí y nos atrapan. Es como un cuento. ¿Cómo va a terminar esto? Hubo un científico que habló acerca de cómo contar la historia, de contar cuentos. Yo no les voy a hablar de esto, pero sí de que la parte más importante
importante de la estructura es el problema. Todo cuentacuentos incluye un problema que se tiene que resolver. Entonces, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? No hablo de la pregunta de investigación con problema, quiero decir, ¿cuál es el problema más grande al que ustedes van a contribuir para solucionar? Algunos dicen que es el antecedente. Bueno, al ponerle el parafraseo problema, el problema es que no hay cura para esta enfermedad aún. No sabemos qué es lo que afecta el agua. Eh, Temas así, cuando ustedes lo ponen como una frase que indica un problema, atrapan la atención del público. Al asumir que hay un problema que debemos resolver, nos interesamos. Al describir este problema, les voy a dar algunos ejemplos también. No traten de ser demasiado generales, mejor sean muy específicos, porque son los detalles lo que generan imágenes en la mente del público. Usen datos, analogías, ejemplos para dibujar ese problema en la mente del público, y cuéntenos también qué es lo que está en peligro aquí, qué está en riesgo. ¿Qué pasa si no resolvemos el problema, si no encontramos la cura a esta enfermedad? ¿Qué sucederá? Puede ser que perdamos 40,000 personas al año. O lo opuesto, ¿qué sucede si resolvemos bien el problema? Si podemos resolver el problema del agua, podemos ayudar a 40,000 personas al año, ¿cierto? Así que anoten ahora, por favor, tantas respuestas como les sea posible para la pregunta: ¿qué problema va a ayudar a resolver mi investigación? Y comiencen ahora. El conteo inicia ya. Muy bien. Terminó el minuto. Les quiero recordar ahora que deben poner las respuestas a estas preguntas frente a ustedes. Escríbanlas en papel y pluma para que no las tengan que poner en el chat, sino frente a ustedes, papel y pluma. Escriban tantas respuestas como sea posible para cada pregunta que les presento. La siguiente parte es la solución. Y esta se divide en dos subpartes. La primera parte de la solución es cuál es mi enfoque para resolver el problema. Primero, ya establecieron el problema principal. Después nos dicen en dónde entra su investigación. Aquí hablamos de una enfermedad, por ejemplo. Aquí es donde nos dicen: yo estudié una cierta proteína que puede jugar un buen papel en la cura de esta enfermedad. Entonces, ¿dónde juega un papel su investigación? ¿En dónde es que ustedes entran con su investigación para la solución? Escriban tantas respuestas como puedan, empezando ya. Muy bien.
Un minuto. Buen trabajo, equipo. Vamos muy bien. Ahora, un subconjunto de la parte de la solución es hablar acerca de los resultados de su investigación. Escriban esto. La gente compra resultados, la gente compra resultados. La gente no compra el cómo lograron ustedes algo, sino que compran los resultados. Piensen en un comercial de shampoo, es bastante banal. En un anuncio de shampoo no les muestran la fábrica ni los químicos. No, eso no muestran. Te muestran el resultado. El cabello sedoso y brillante que obtendrás cuando utilizas ese shampoo. La mayoría de los investigadores pasan la mayor parte de sus presentaciones en el cómo y les ofrezco una disculpa, pero es la parte menos interesante para el público. Aquí es donde es fácil atorarte en detalles que no son relevantes para compartir tu gran idea o tu idea principal. Cuando yo hablo de resultados, la parte del cómo es algo bueno para el público y que te pregunten esto, bueno, ¿y cómo vas a lograr esto? Cuando hablo de los resultados, puede haber cuantitativos, cualitativos o pueden incluir también lo que afecta tu investigación o cómo vas a influir en el resultado. Puedes pensarlo así. A veces los resultados también pueden ser logros. Piénsenlo más como logros. ¿Qué será del mundo cuando tú termines tu proyecto? Cuando agregues algo que no existía antes. Es algo tangible, es un método, es nuevo conocimiento acerca de un tema. Aprenderemos más entre la relación entre esto y aquello. ¿Qué estará en el mundo después de ti que no estaba antes? Antes ya aprendimos cómo hiciste algo en un proyecto, pero realmente nosotros queremos saber a qué llevó tu proyecto. Si no tienes resultados todavía, porque es una investigación temprana, piensen en un mundo perfecto donde todo sale como planeado, ¿cuáles serían los resultados ideales que ustedes obtendrían? Entonces, anoten tantas respuestas como puedan a partir de ahora. Tienen un minuto. Y terminó el minuto. Gran trabajo para todos ustedes. El siguiente paso es hablar del beneficio de su investigación. ¿Quién o qué se beneficia de los resultados de su investigación? Toda investigación impacta algo o alguien y queremos saber quién o qué se beneficia de su investigación y traten de ser tan específicos como sea posible. ¿A quién va a impactar su investigación? A todos. Es importante para todo el mundo. Bueno, muy bien, pero si eres más específico, entonces dirías probablemente los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Pueden ser los gerentes. ¿Qué tipo de gerentes? Casi esto nos lleva al nivel de mi investigación. Beneficia a los gerentes medios en las compañías de agua en la parte sur de Suecia. Casi llévenlo a ese grado de especificidad. ¿Por qué? Porque en parte esto ayuda al público a entender más acerca de a quién va a beneficiar su investigación o porque les ayuda a ustedes como investigadores también. Cuando ustedes estén listos con sus resultados y los quieran publicar al mundo, saben exactamente a quién van a contactar, ¿cierto? Esto les va a beneficiar a ustedes y al público también. Les pido que anoten tantas sugerencias como les sea posible y que sean muy específicos acerca de qué o quién se beneficia a partir de mis resultados. Tienen un minuto a partir de este momento.
Y tenemos 1 minuto que se acaba de terminar. Fantástico, fantástico trabajo. La última parte es la parte de la acción. ¿Se acuerdan cuando les dije que un pitch o un guión es el inicio de una conversación? Bueno, este es el momento cuando comenzamos esa conversación. La mayoría de las presentaciones terminan de forma pasiva. Hay un gran gracias detrás del presentador y decimos gracias, pero ¿cómo pueden cerrar su guión o su presentación de manera más activa? ¿Qué es lo que ustedes quieren que haga el escucha una vez que ya ha escuchado su presentación? ¿Qué acciones quieren ustedes que tengan? Puede haber millones y millones de cosas que ustedes quieran que el público haga. Una, por ejemplo, que aprendan más acerca de su proyecto o que le contacten a ustedes en medios sociales o en LinkedIn o algo así. O tal vez ustedes quieran que el público done para una causa o que firme una petición o que se conviertan en parte de un proyecto de investigación. Tal vez ustedes tengan ya un desafío que le quieran presentar al público para que ellos participen. Si ustedes le dicen el guión a una persona en la línea de café, en el descanso, tal vez ustedes puedan decirle algo provocador a la persona para que continúe la conversación. Hay millones y millones de cosas que ustedes pueden hacer. Pero lo más importante no solo es terminar esto de una forma pasiva, piénsenlo. Piensen, ¿qué acción quieren que adopte la persona que les escucha después de una presentación? Y pongan las sugerencias que puedan en 1 minuto, tantas como les sea posible. Empiecen ya. Perfecto, muy buen trabajo. Todos. Ahora ya tienen muchos bloques de construcción para su guión. Han creado muchas respuestas para cada pregunta. Ahora estos bloques de construcción se pueden ampliar para crear diferentes guiones o pueden tomar sus bloques de construcción, ponerlos en su estructura y así tendrán su primer borrador de su primer guión. Pero les voy a dar 3 temas en los que quiero que piensen cuando ustedes están organizando su guión. Lo que va a suceder es que les voy a dar 10 minutos para reunir sus respuestas y lo pongan en la estructura y generen su primer guión para su primer guión o presentación. Después les voy a pedir que prueben su guión y que tengan retroalimentación en vivo de mi parte. Les voy a dar unos tips o trucos. El primero, escriban un guión como tal. Tal vez no estamos acostumbrados a escribir un guión cuando nosotros hacemos nuestras presentaciones, sino que ponemos las diapositivas. Pero tal vez para una presentación de 60 segundos, escriban un guión. Ya tienen las respuestas. Les invitaría cuando hacen presentaciones regulares a que primero escriban un guión. Es el proceso de escribir el guión el que les ayuda a decidir qué incluir en la presentación o no incluir en la presentación. Y eso es muy, muy importante. Cuando escriben un guión, es muy importante escribir mientras hablan. Hablamos y escribimos de forma muy distinta. Tenemos una tendencia a escribir grandes oraciones usando palabras complicadas, pero hablamos en oraciones pequeñas con idioma menos complicado. Y de inmediato uno puede saber cuándo escribió la presentación una persona y lo lee en voz alta.
Se habla muy distinto de lo que se lee. Hay gente que dice, es que yo tengo dificultad recordando mi guión. Pues sí, esa es una forma breve de saber que hicieron un guión con un idioma escrito donde todo es importante. Si ustedes escriben un guión, lo hacen más bien con palabras complejas, pero lo escriben y así saben a dónde van y van componiendo las palabras, las van cambiando. Hoy por hoy, como podemos ver aquí, tenemos interpretación en español en tiempo real y hay herramientas de transcripción que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, pueden empezar con algunas viñetas, después se graban y permiten que el servicio transcriba lo que ustedes dijeron cuando practican y así tienen un guión y así ustedes pueden ver cómo hablan. Escriban como hablan, eso es muy importante. Ahora, este es un tip más general. Les voy a pedir que escriban un guión o presentación de 1 minuto. Pero como el ejemplo que les mostré antes, en donde el presentador tiene cierto tiempo para presentar, nosotros esperamos que respeten el tiempo. Eso es lo segundo mejor que pueden hacer para verse más profesionales que el 98% de los oradores. Mantengan el tiempo. Esto le muestra respeto al público. Esto quiere decir que sí hicieron el trabajo para dar tanto trabajo como sea posible. Aun cuando solo tengan 5 minutos para hablar, respeten el tiempo. Recuerden eso. Nunca se quejen acerca del tiempo que se les ha asignado para hablar. Eso muestra también que ustedes han preparado bien su trabajo para el público y además se ve más profesional. En vez de que ustedes hablen muy rápido y digan, creo que ya tenemos que terminar, digan, ay, solo me quedan 4 diapositivas, termino aquí. No, es mucho mejor decir, ay, ya terminé y tenemos 5 minutos para preguntas. Eso se ve mucho más profesional. Practiquen sus presentaciones con un temporizador. Eso es muy importante y es un tip, un consejo muy útil para hacer una buena presentación. Creo que lo más importante es probarla tantas veces y tan a menudo como sea posible. Ninguna buena presentación se puede crear en un vacío. Yo hice stand-up por 7 años. Entonces yo me sentaba en casa, escribía un par de bromas que pensaba que eran divertidas y después iba a un club y las probaba y me daba cuenta que no eran tan simpáticas como yo pensaba. Entonces grababa mi actuación, volvía, la escuchaba y decía, ah, sí, aquí esto está muy largo, esto necesita una línea más fuerte. Debo cambiar esa palabra a una más simpática. Es el mismo proceso con crear una buena presentación. Cada vez que lo haces, obtienes retroalimentación de qué funciona y qué no funciona. Lo vuelves a escribir, lo vuelves a redactar y se mejora cada vez. Para ser un mejor orador, un mejor presentador, tienes que seguir un proceso en donde ves cada oportunidad que tienes para hablar o presentar como una oportunidad para ir avanzando en tu viaje para ser un gran orador. Cada vez les pido que prueben algo nuevo. Desafíense, traten de mejorar cada vez, obtengan datos acerca de todo lo que quieren presentar. No tiene que ser malo. Solo tratamos de cambiar el orden de estas 2 diapositivas. Ahora yo procuraría hacer esto de una forma u otra. Establezca nuevos objetivos para que se sientan muy orgullosos de sí mismos. Hagan lo que deben hacer y muéstrenselos a ustedes mismos. Ahora, cuando pidan retroalimentación, no digan solo al amigo o al colega, ¿qué piensas? Bien, estuvo bien. No. Eso no les da mucha información. Mejor si les piden que les recuenten lo que ustedes presentaron, van a obtener mucha más información acerca de lo que ellos entendieron, qué es lo que se llevan de lo que escucharon y si se llevaron lo que ustedes esperaban, dónde batallaron para entenderles, si hubieron palabras o conceptos que ellos no entendieron, y de ahí ustedes pueden volver a su presentación y afinarla. Ahí sabrán dónde tienen que hacer cambios. Entonces,
Pídanles que les vuelvan a contar lo que ustedes acaban de decir. Para mí es la forma más poderosa de obtener retroalimentación. Muy bien. Muy pronto les voy a dar un momento. Tendrán 10 minutos para hacer su primer borrador de presentación. Y recuerden que no tiene que ser bueno, no se supone que sea bueno. Aquí lo importante es empezar en algún punto y después ir afinando, como ya les dije antes. Y después voy a invitar a algunos de ustedes a que hagan su presentación frente a este grupo y yo les voy a dar retroalimentación. Al principio les dije que esto no se trata para revisar su guión o su desempeño. Ese no es el meollo del asunto, sino ver cómo estos conceptos se pueden aplicar a sus temas y a sus personalidades también. Así que les voy a dar instrucciones de cómo se van a dar estas sesiones de retroalimentación. Por ahora, son bienvenidas sus preguntas antes de que les deje ir para que hagan su primer borrador de presentación. Preguntas que puedan tener, levanten sus manos o anótenlas en el chat, si son tan amables, por favor. Vamos a ver. Preguntas, comentarios, objeciones. Amo las objeciones también. Tenemos una pregunta de Marco. ¿Esta estructura sirve cuando tengo que escribir una propuesta de investigación? Puede ser que sí funcione, de hecho. Es muy útil para hacer el resumen de la propuesta de investigación, porque esta es la primera parte que lee un comité o un panel. Primero quieren tener una sensación de qué se trata esto. Por ejemplo, para un proyecto de investigación se pueden tener subvenciones de millones de dólares. Les piden dar una breve presentación de 2 a 5 minutos y después estos conceptos son muy valiosos, muy valiosos. Y se ha comprobado que funcionan. En ese escenario también tenemos de Robert otra pregunta. ¿Puedes explicar mejor la explicación entre el abordaje y el cómo, por favor? Claro que sí. Buena pregunta. La parte del cómo es donde nos cuentan todos los detalles, qué máquinas van a usar, qué resultados tienen, qué tipo de material tendrán con sus máquinas, su investigación, todos los detalles que no son tan interesantes para el público. Pero el enfoque a la solución es decir, bueno, yo estudié esto. Y en ocasiones hay que decir, bueno, yo estudié una proteína que puede ser parte de esta enfermedad y hemos hecho grandes descubrimientos. Así que el enfoque es, cuéntanos qué haces. Y la parte del cómo es cuando entras en los detalles acerca de cómo lo vas a hacer. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos a Marisa también. ¿Qué dicen? ¿Es mejor utilizar las historias o qué es mejor? Bueno, yo digo que si ven cualquier TED Talk, pues ellos siguen básicamente la misma estructura. Son las historias y luego los datos. Entonces así es como lo pueden combinar. Las historias se utilizan para ser muy específicos. Por ejemplo, yo puedo contar una historia sobre Lisa. Y este es un día en su vida. Estos son los síntomas que se están viviendo. Y esta es la realidad para 40,000 personas en el mundo que están pasando por este tipo de enfermedades. Entonces, esto precisamente es primero para darnos las historias y luego los datos y los ejemplos. Y eso es algo muy poderoso. Bueno, voy a mencionar a Cecil para que nos lea la pregunta en español, porque la verdad es que mi español no es tan bueno. Cecil, ¿estás ahí? So, what do you suggest to do when the topic is too boring in order to get the audience attention? How can we keep the audience active whenever we have several speakers and you're the last one to go on stage or to talk? Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos involucrar
al público cuando somos los últimos oradores en la tarde. Y pues yo creo que la clave para poder hacer una presentación que realmente sea involucradora o participativa es involucrarse en una presentación. Si uno empieza haciéndole una pregunta al público, y puede ser cualquier cosa, digo, si están después de un coffee break, preguntarles, ¿disfrutaron su café? Entonces, de cierta forma, invitarlos a participar. Y entonces pueden escoger diapositivas de parte de su presentación o no presentar diapositivas, les pueden hacer alguna pregunta nuevamente, les pueden contar una historia. Entonces hay que tratar de pensar en cómo variar su presentación lo más que puedan. El poner un video cortito también puede ser una buena variación. El hacer una encuesta, pedirle al público, oigan, levanten la mano si han hecho esto o si han hecho lo otro. Hay todo este tipo de cosas para poder tener variación en su presentación y esto crea una participación y hace que se involucren. Ok, muchas gracias. Hablando sobre la pregunta de la narrativa, ¿hay algún momento en el que se pueden abordar las objeciones? Sé que esta es una estrategia empoderadora porque comparte una relación con las personas que se pueden quedar atoradas. ¿Cómo se lidia con las objeciones comunes que cambian la sensación o el mood o el humor en la sala? Sí, cómo lidiar con las objeciones en común. Bueno, si uno sabe cuáles son estas objeciones, de hecho las puedes incorporar en tu historia, en tu presentación. Y yo sugeriría que lo incluyan en la primera parte, en la del problema. Y creo que esto aplica más a presentaciones más largas. Y realmente se tiene que tener mucho cuidado con la forma en la que dicen las cosas. Por ejemplo, yo hablaba con el hijo de la persona que enseñó de la que enseñé el video sobre cómo hacían sus presentaciones y trabajaron esto durante meses. Y cuando se está hablando, por ejemplo, de la sobrepoblación, ellos tenían una lista de palabras que no podían utilizar en la presentación, porque sabían que si utilizaban estas palabras, pues eso iba a enviar al público en una dirección incorrecta. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la redacción o palabras que utilicen y hay que tratar de abordar las objeciones de una forma, no sé, como en historias, etcétera. Lleva un poquito de trabajo, pero se puede hacer. Y Zoe dice, ¿y qué pasa si no sabes si va a haber una oportunidad de pregunta? Este cambio también debe de incluirse en la presentación, ya que a lo mejor no vas a tener una conversación después. Es una muy buena pregunta y yo creo que es una cuestión de mentalidad. Si tienes la mentalidad del público, pues entonces ellos van a querer hacerte preguntas al final. Eso va a quererte hacer cambiar la presentación y poder tener preguntas en las que puedan participar. Y si lo haces así, pues a lo mejor no te van a poder hacer preguntas en ese momento en particular, pero probablemente van a estar más inclinados a acercarse a ti durante el almuerzo o durante uno de los recesos para poder preguntarte, oye, dijiste tal cosa en este momento, ¿a qué te referías? Entonces piensen que no nada más se trata para crear preguntas en un momento en particular, sino que también inspiren y generen un interés después de que ya terminaron su presentación. Ok, y Cassin tiene una pregunta. ¿Esta estructura también puede ser efectiva para el análisis de proyectos, especialmente para el análisis de datos en la fase de descubrimiento o de discovery? Creo que es una pregunta complicada. La verdad es que no he intentado hacerlo. Pero yo sugeriría que, bueno, puedes experimentarlo, pruébalo y experiméntalo y nos cuentas. Y después tenemos a James que dice, ¿qué pasa si el problema en realidad no es el problema de acuerdo al público? ¿Qué haces entonces? Es una pregunta interesante. La verdad es que no estoy muy seguro a qué te refieres con eso, porque si estás haciendo investigación, pues siempre va a haber algo que quieres descubrir, ¿no? Siempre hay, incluso si haces investigación muy básica, siempre hay algo que vas a querer saber, algo que vas a querer resolver.
Y si encuentras este problema y te parece interesante, pues entonces el público también se va a sentir interesado y comprometido con ese problema en particular. Porque en cuanto hablas de algo en lo que tú estás involucrado, pues entonces el público se va a sentir también involucrado. ¿Han escuchado de este concepto de espejismo? La manera en la que tú te sientes en el escenario se proyecta en el público. Entonces, generalmente el problema, si es algo en lo que tú te comprometes y estás interesado, pues ellos te van a creer. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias por todas las preguntas. Ahora vamos a ponernos a trabajar. Les voy a dar 10 minutos para que escriban su primera versión de su presentación. Como les decía, no tiene que ser perfecta. Buscamos aquí el progreso, no la perfección. Entonces, vamos a tener 10 minutos. Voy a poner un cronómetro. Voy a estar aquí en dado caso de que tengan alguna pregunta, en dado caso de que necesiten algún consejo. Y después de eso, los invito a que les pueda dar una retroalimentación en vivo y voy a tener más instrucciones sobre cómo va a funcionar esto después. Pero ahorita les voy a dar 10 minutos y comenzamos a partir de ahora. Muy bien, pues pasaron los 10 minutos. Ahora los invito a que reciban retroalimentación en vivo, aquellos que quieren. Y tenemos algunas reglas. Los que están decidiendo recibir la retroalimentación en vivo son los valientes y hay que apoyarlos lo más que podamos. Entonces, en las reacciones, por favor, estén pendientes y pongan también las manos aplaudiendo. Tenemos también algunas reglas. Yo soy el único que va a dar la retroalimentación, ¿sale? Entonces, por favor, no escriban en el chat nada sobre retroalimentación. Yo soy el único que va a dar la retroalimentación. Pueden hacer preguntas en el chat si así lo desean. Así de, oye, ¿y cómo haríamos este tipo de sugerencia, etcétera? Las preguntas están bien, pero la retroalimentación en el chat no. El único que va a dar la retroalimentación soy yo. Y también déjenme decirles que como les comentaba a todo el mundo, yo hago estas sesiones, pero mis palabras no son la ley. No es exactamente que así sean las reglas de cómo tienen que hacerlo. Yo les doy consejos desde mi punto de vista de cómo hacerlo y ustedes toman lo que les parezca más útil, porque a final de cuentas ustedes son los que tienen que preparar su propio material. Bueno, pues creo que vamos a utilizar entonces, si quieren, vamos a hacer quienes quieren ser voluntarios para recibir la retroalimentación. Pueden poner en las reacciones la manita levantada o pueden ponerlo en el chat. De lo contrario, voy a elegir a alguien al azar a quien le voy a dar la retroalimentación. Y esto es muy divertido, es un experimento, ¿no? ¿A poco no, Llore? No lo hemos hecho antes. Claro. Perfect. Ok, Are you voy ready? entonces. I think we already now do a round of applause for Lo que Marissa estamos... in the chat. Ya, Great. So you can start whenever you want. ok, ya va. Lo que estamos tratando es de contribuir a mejorar la situación de desigualdad de las mujeres en el acceso al agua, ya que eso impacta en su salud, en su educación y en su economía. Invertir esto particularmente en mujeres indígenas, en mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres en campos de refugiados, mujeres en situación de calle, pero bueno, pues también en las mujeres en general en el sector del agua. Lo que hemos visto que funciona es invertir en capacitación, en comunicación, en programas de empoderamiento para mujeres, también en infraestructura que sea creada con enfoque de género, por ejemplo, más baños para mujeres que hombres, también instalaciones con mayor privacidad, con todos los insumos que se necesitan, por ejemplo, en situaciones de menstruación digna, que es cuando las mujeres más necesitan agua,
Y también creemos que es importante, pues, crear conciencia en todos aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Con ello esperamos que haya pues menos enfermedades en las mujeres, que ellas tengan mejor educación, que puedan tomarse mejores decisiones que van a mejorar no solamente la vida de ellas, sino de todas sus familias y seguramente también de todas sus comunidades. Y bueno, pues para ello los invitamos en principio a que puedan informarse más, que se identifiquen expertos, posibles aliados, que podamos hablar más sobre el tema y eventualmente pues que podamos crear programas e iniciativas con enfoque de género y por supuesto asignar recursos para ello. Esa sería mi invitación el día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que te tomaste? Sí, vamos a darle un aplauso a Marisa en el chat, por favor. Sí, adelante. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que hablaste, Marisa? Cuéntanos. Ay, no, perdón, 2 minutos, tal vez, no sé. Sí, exactamente. 2 minutos con 10 segundos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar preguntándote lo siguiente. ¿Nos pudieras dar un ejemplo de las mujeres que estás tratando de ayudar? Ponos en esa situación, en un campo de refugiados. Descríbenos cuál es la situación. Si me permites utilizar un ejemplo que acabo de, que tengo muy, muy cercano en este momento. Mujeres, hay una mujer en particular, Rosana, en la selva de Chiapas, eh, que nos describe que en esta temporada de sequía, el pozo que hay en su comunidad, de ese pozo solamente pueden tomar 20 litros de agua al día. Y esto, pues, se sabe que de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, deben de ser cuando menos o lo adecuado es que tengas 100 litros. Entonces, y además tienen que caminar ella y sus hijos bastante para poder llegar para poder tener agua del pozo. Entonces, no tiene agua suficiente durante el día. Y ella, una de las cosas que nos manifiesta es su preocupación, no solamente porque los hijos no tienen agua, sus hijos y los de todas las mujeres de esa comunidad eh, ya no están pudiendo ir a la escuela, porque la escuela además está cerrada. Entonces, esto es el ejemplo de cómo se van limitando las oportunidades de educación de todos los niños de la comunidad y se va generando pues una desigualdad ya en la vida, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres hacer para ayudarlos, Marisa? Mm. Me gustaría que tuviésemos bueno, iniciativas hay. Me parece que debemos buscar a quienes ya están desarrollando iniciativas en campo, que están ya trabajando con gente como ellos, para que podamos escalar o replicar esas mismas iniciativas, claro, adaptadas a las especificidades de cada comunidad, por ejemplo. ¿Y qué necesitarías para poder hacer esto? Tiempo y recursos para identificar a más organizaciones y poder tener reuniones con esas organizaciones, juntar, por un lado, organizaciones y por otro lado, posibles donantes que estén interesados, donantes y autoridades locales que tengan las obligaciones. Entonces, para poder tener, digamos, un ambiente de apoyo, ¿no? Entre el beneficiario, el posible donante y organizaciones que ya tengan capacidades creadas en este tipo de iniciativa. Muy bien, Marisa. Muy bien. Y podríamos tener más tiempo para profundizar más en los detalles, pero lo que yo descubrí en este momento cuando te estuve haciendo las preguntas es que noté
que estabas más involucrada personalmente en las respuestas que me estabas dando. Me dijiste, a ver, déjame darte un ejemplo que es muy cercano a mí, ¿no? Y es exactamente así como debemos de empezar este tipo de presentaciones. Entonces, así se tiene que hacer, compartir un ejemplo de qué es lo que le está pasando a una persona en particular. Y entonces podemos traducirlo en esto y decir, esta es la realidad para esta cantidad de mujeres hoy en día. Esto es lo que queremos hacer para poder ayudarles. Y así es como ustedes nos pueden ayudar a nosotros para que las ayudemos a ellas. Porque cuando te estuve haciendo las preguntas, tu corazón estaba metido en esto y yo te creí y me quedó más claro a mí. Sí, definitivamente. Pero entiendo que el primero, digamos, es como la versión oficial, ¿no? Entre comillas. ¡Ay! Me lanzaron confeti. Imagínate si hago esto. Ve nada más. Bueno, pero cuando tú lo hiciste tuyo, cuando lo tomaste desde tu compromiso personal y me respondiste a las preguntas, yo de verdad sentí que estabas comprometida y me dieron ganas de ayudar a tu organización también. Entonces, incluso cuando tenemos a una organización detrás de nosotros que tiene ciertos mensajes que quieren transmitir, hay que tratar de encontrar y descubrir qué es lo que me involucra a mí en este trabajo. Porque hay una razón por la que trabajas en tu organización en particular y tiene que ver con a quiénes queremos ayudar y cómo nos sentimos por estas organizaciones. Entonces, incluso si hablamos de la perspectiva de las organizaciones, hay que hacerlo personal. Muchísimas gracias, Marisa. Un aplauso enorme para ti. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias por ser la primera en levantar la mano. Bueno, tenemos a una segunda persona. Tenemos una pregunta de Rosa. Rosa, ¿pudieras poner esa pregunta en el chat, por favor? Creo que tenemos a Robert Williams. ¿O tenemos una pregunta antes de eso? Bueno, si quieres podemos resolver las preguntas al final y vamos a hablar con Robert. Robert, ¿andas por ahí? Por favor, prende tu cámara. Robert, ¿sigues con nosotros? ¿Estás por ahí? A lo mejor estás muteado, estoy tratando de buscarlo. Robert, estás muteado. ¿O qué tal que vamos primero con Lindsay primero y después vamos con Robert, ¿sale? Sí, sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, Lindsay. Y te vemos. Súper. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad, Anders, de compartirles mis ideas. Entonces, ¿tengo un minuto? ¿Estamos listos? Sí, sí, cuando estés lista. Bueno, los fundadores de tecnología para el clima siempre batallan en poder compartir la importancia de su trabajo con los clientes y los inversionistas. Y yo trato de unir o puentear las brechas que hay como investigador climático y comunicadora para tratar de encontrar las innovaciones. Para los fundadores significa crear una estrategia de comunicación que se mantenga fiel a la esencia de su producto o servicio y para los inversionistas eso significa evaluar las potenciales inversiones para entender la tecnología de forma integral, determinar el impacto y también ver también cuáles son las posibles consecuencias negativas. Ok, 40 segundos. Súper. Entonces, menos de un minuto. Muy bien, Lindsay. Bueno, cuéntame un poquito más sobre el problema aquí que quieres resolver. Sí. Bueno, de hecho, he trabajado muchísimo con empresarios en el espacio tecnológico, sobre todo. Ah, entonces eres una investigadora climática. Bueno, era. Hice mi doctorado hace como 7 años y a partir de ahí pues he estado trabajando en la parte de comunicación con startups en tecnología e inversionistas y recientemente he estado ayudando a traducir la ciencia y ayudar a guiar las decisiones en áreas con el potencial
potencial para el mayor impacto. Entonces, ¿estás tratando de hacer que las startups tecnológicas entiendan los problemas climáticos? No, trato de trabajar con los fundadores tecnológicos que ya están trabajando con temas climáticos y ayudarles a comunicar efectivamente lo que están haciendo para ayudar a los posibles clientes, usuarios e inversionistas sus productos. Ok, ¿y cuál es el problema que están teniendo? Bueno, con muchos de los fundadores que me reúno, los investigadores en sí vienen de, no sé, haber estudiado ingeniería o ciencias, y el problema que están tratando de resolver y la solución que tienen, la verdad es que son muy complejas y son tan detalladas que están batallando en poder comunicar exactamente lo que hace, cuál es el problema en sí que se tiene que resolver y cuál es el valor que aporta al mundo. Entonces, lo que yo hago es tratar de ayudarles a mantenerse fieles a lo que están haciendo y que sigan transmitiendo su mensaje, pero de una forma que sea lo suficientemente sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Ok, entonces, ¿cuál es la o las soluciones prometedoras que pueden ofrecer que se van perdiendo en la traducción? Bueno, es cualquier cosa, ya sea desde el monóxido de carbono en la atmósfera hasta nuevos métodos de producción y formas de ahorrar energía. Es una gran variedad de soluciones que a lo mejor nunca vamos a resolver si no encuentran a los inversionistas y a las partes interesadas que realmente se involucren. Ok, empecemos con la parte de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si pudiéramos secuestrar el monóxido de carbono? Dime cuál es la solución. Bueno, ¿qué pasaría? Me acabas de decir, ¿qué pasaría si bla, bla, bla? Dime así. Bueno, si pudiéramos secuestrar el monóxido de carbono de nuestra atmósfera, podríamos evitar uno de los principales daños o impactos del cambio climático y podríamos asegurar nuestra estancia aquí en el planeta. Ok, entonces sabes que sus soluciones son correctas, ¿no? Sí. Ok, y entonces, ¿qué es lo que no hace que esto sea una realidad en este momento? Porque ¿qué pasaría si pudiéramos tener todo este futuro? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener todo esto? Y tenemos la solución, pero ¿qué es lo que está deteniéndonos o evitando que tengamos esta solución? Creo que es una ruptura en la comunicación. Sí, 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 pero quería yo contarla de esta forma. Cuéntala de esta forma. ¿Que la cuente de esta forma? Sí. Como tú lo mencionaste, ¿qué pasaría si pudiéramos bla, bla, bla? Bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos facilitar esta comunicación entre los fundadores tecnológicos climáticos y los inversionistas en una solución y estaríamos invirtiendo en una solución y en un futuro en el planeta Tierra? Perfecto. Entonces yo creo que para poder hablar sobre lo que estás mencionando, lo que estás haciendo, hay que pintar la imagen de lo que es posible. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer esto? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer lo otro? Entonces, nuestro futuro se vería de esta forma. ¿Y sabes qué? Ya tenemos las soluciones. Tenemos esta compañía que está trabajando en esta área, bla, 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 bla. Tenemos esta otra compañía trabajando con bla, 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 bla. El problema es que no lo sabemos, no sabemos lo que están haciendo. Y yo quiero ayudarles a que puedan transmitirles sus ideas al mundo para poder ayudarlos, ¿no? Sí, es exactamente eso. Sí, sí, entonces píntales la imagen primero de lo que es posible. Enfatiza esta imagen con detalles para que realmente podamos verlo frente a nosotros. Y luego di que ya tenemos la solución y probablemente esto es algo nuevo que no sabíamos antes. No sabíamos que ya hay soluciones. Yo hablo con muchos investigadores y tienen muchísimas soluciones a los problemas y yo ni siquiera sabía que estaban ahí, que las personas ya estaban trabajando en estas soluciones. Pero entonces nos dices, y este es el problema. Y por eso es que dejé la academia, porque vi una gran desconexión que había entre la ciencia, los investigadores y de hecho hacer que las cosas se volvieran una realidad, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco muchísimo que me digas esto. Sí, sí, claro. Y podríamos también profundizar en los detalles, pero
De verdad te agradezco muchísimo, Lindsay. Gracias por todo el trabajo que haces. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Lindsay. Gracias también por ser valiente. Muchas gracias, Lindsay. Anders, ¿tenemos tiempo para uno más? Sí, a lo mejor uno más. Vamos a ser súper rápidos como Lindsay. La importancia de tener que consumir agua segura en un mundo donde el agua se está acabando. En Guatemala, en el área rural existen más de 2 millones de personas que no tienen agua en sus hogares. Y en la comunidad de Santa Cruz, en Cibacá, vive una familia, específicamente una mujer que se llama Felisa. Es una mujer indígena que durante años ha tenido que acarrear agua para obtener agua para su hogar, y esto lo hace a varios cientos de kilómetros y demora bastante tiempo en hacerlo. Em, Hierven el agua porque si no pueden sufrir enfermedades gastrointestinales. Debemos ayudar a estas comunidades como Felisa a que tengan agua porque pueden invertir mejores tiempo en la educación, en el cuidado de sus hijos, mejorar su economía y disponer de más tiempo para pasar con sus hijos, ¿verdad? Esto lo haríamos beneficiando a más de 200 familias en la comunidad de Sibacá por medio de construir tanques de captación de agua de lluvia, de nacimientos, por la perforación de pozos, y con esto ayudaríamos a cerrar brechas que durante años se han mantenido y ayudaríamos a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible, beneficiando a bastantes familias. Ok, muchísimas gracias. Te llevó 1 minuto 26 segundos. Muchas gracias, Rosa. Te voy a dar una retroalimentación rápida, porque a lo mejor tenemos tiempo también para una o dos preguntas. Yo sugeriría que te fueras directo al ejemplo que diste de Felicia. Teníamos como un preámbulo, ¿no? Antes de estar hablando de Felicia. Entonces empieza por hablar de ella y después puedes dar el preámbulo después de esa historia. Y después que sentí que de cierta forma te involucraste cuando estabas hablando de lo que sería posible si pudiéramos ayudarles. Y entonces ellos podrían educar a sus hijos, etcétera. Entonces yo profundizaría en eso. Pinta esa imagen tan bonita de cómo estas sociedades se verían si pudieran tener un acceso adecuado al agua. Píntales esa imagen, ¿sale? Píntanos esa imagen en nuestra mente. Y después ya nos impactas con esto no es posible hacerlo ahora y nos dices qué es lo que se necesita hacer para poder ayudarles. ¿Sale? Esta es una retroalimentación súper rapidita y la verdad es que me parece que lo hiciste súper bien. La verdad es que elegiste muy bien lo que tenías que incluir en tu presentación, así que un gran aplauso para ti, Rosa. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacerme? Sí, precisamente era eso. Tenemos como siempre una historia que contar y sí, o sea, queremos abarcar como bastante porque sabemos que los problemas son varios. Y entonces, yo sé que ya tenemos una solución y seas cómo ayudarlos, pero más cómo cautivar a ese donante precisamente para que él sepa que sí es una necesidad latente y que sí podemos cerrar esa brecha, pero que necesitamos de su ayuda, ¿verdad? Claro, y yo creo que para ellos se trata más bien como de involucrar a los donadores de forma emocional, el contarles sobre el futuro al que podrían contribuir a tener dando una donación. Entonces, si nosotros les pintamos una imagen de la forma en la que esto podría ayudar e impactar a muchísimas personas y que también pudiera pasar si no los ayudamos. Y luego cuando pides la donación, entonces yo creo que sería algo muy pequeñito para el donador para poder mostrarles a quiénes podrían estar ayudando. Y probablemente también darnos ejemplos de la forma en la que están ayudando, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Rosa. Perdón por haber tenido que hacerlo un poquito más corto, pero se trata de respetar el tiempo de todos los demás, pero muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Anders, por esta sesión interactiva tan fantástica. Ha sido muy divertida.
Y muchísimas gracias a todos los que nos contaron su historia, gracias a los que escucharon y aprendieron. Y pues bueno, nos vemos nuevamente el martes de la próxima semana y después vamos a estar hablando sobre la S y la H en la palabra wash y la importancia de la gestión del aprovisionamiento de agua en el conflicto y la crisis, entre otras cosas. Vamos a tener una serie de talleres que vamos a tener el día 27 de junio cuando estamos hablando de las narrativas y la estructuración de las historias que debemos contar. Así que muchísimas gracias, Cecil. Muchísimas gracias a Groundfaults, gracias a ustedes y gracias a las intérpretes. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el martes.